Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Comenzamos. Hola gente buena, saludo grande para todos. La primera clave del día tiene nombre propio. Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia. Esta victoria no pertenece a un hombre, no pertenece a un partido, no pertenece a una región. Esta victoria pertenece a Colombia entera. Marca el regreso de la derecha, es un abogado sin mucha experiencia política. En realidad es una especie de hombre espectáculo que algunos la comparan con Shakira, pero Shakira en plan político, ¿eh? Promete el milagro colombiano, la patria milagro, dice él. Y lo que sí queda claro hasta ahora es que Cuba en la región ha perdido otro aliado político. Hablando de Cuba, el municipio habanero de Regla, completamente militarizado tras varias protestas sociales. La policía está custodiando sobre todo los edificios del gobierno local. En las últimas horas decenas de vecinos comunistas tras 11, 14 y hasta 30 horas sin electricidad. A todo esto, la termoeléctrica más grande del país ha vuelto a arrancar ahí, a duras penas. Ha parado 15 veces en lo que va de año. En Santiago de Cuba hay zonas, hay pueblos que no tienen agua potable desde hace 50 días. Es que no se puede bombear el agua potable, no hay electricidad para bombear el agua potable a los pueblos y ciudades de Cuba. El gobierno ya ni siquiera puede garantizar las 2 horas de electricidad que ha prometido por día. Y el gobierno intuye el estallido porque se está acercando el quinto aniversario del 11J, las protestas más contundentes que han estremecido a Cuba en los últimos años. Otra clave del día, miseria. Cuba está entre los países con el sueldo mínimo más bajo en el planeta, junto a Burundi y a Siria, el equivalente de $4. Ese es el sueldo mínimo de Cuba en estos momentos. De nada ha servido la reforma fiscal que el gobierno está anunciando, ni el aumento de salarios, porque la inflación lo engulle todo. El peso cubano se está devaluando a velocidad de vértigo. Un cartón de huevos hoy supera los 3.000 pesos cubanos, un litro de combustible supera hoy los 4.000 pesos cubanos, una familia necesita 96.000 pesos cubanos o el equivalente de 30 salarios mínimos para cubrir las necesidades básicas, sin lujo alguno. Y este fin de semana, escuchen esto, 695 pesos cubanos por $1, 800 pesos cubanos por €1. Y la cuarta clave del día, la muerte de Ramiro Valdés, el principal arquitecto del terror revolucionario en Cuba. Uno de los hombres más temidos del gobierno, uno de los hombres más cercanos a Fidel Castro y Raúl Castro, conocido por los apodos Charco de Sangre y el Carnicero de Artemisa. Sin saber siquiera cómo funcionaba una computadora a derechas, lo nombraron presidente del Ministerio de Comunicaciones y de Informática. Y una vez sentado en su mesa de trabajo dijo: hay que domar al potro de Internet, al potro salvaje de Internet. Por favor. Este señor, dicen los que le conocen, estaba absolutamente convencido de que el terror garantizaba el poder, no el respeto, no la compasión, no la generosidad, sino el terror puro y duro era lo que daba el poder a un ser humano. Eso creía este señor. Hay más actualidad, hay más información, hay más noticias, pero la vamos a resumir de inmediato en titulares. Se encienden las alarmas en Washington. Cuba moderniza una base de espionaje a pocas millas de Estados Unidos y crecen las dudas. Les contamos. Mientras el régimen refuerza su aparato de seguridad, ICE revela por qué fue detenida la hija de uno de los generales más poderosos de la dictadura. Tenemos los detalles. Trump suspende temporalmente las sanciones al petróleo y Medio Oriente entra en una nueva etapa de negociación. Europa contra el régimen cubano. Alemania culpa al régimen de la crisis y Bruselas advierte que es hora de negociar una reforma antes del colapso. Además, Miguel Cosío analiza junto al investigador Hugo Hacha las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen cubano, el papel de El Cangrejo y los movimientos que podrían marcar el futuro de la relación entre Washington y La Habana.
Félix Guillermo analiza junto al ex senador colombiano José Obdulio Gaviria los resultados de las elecciones, el nuevo escenario político y los retos que enfrenta Colombia después de la jornada electoral. Información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. Nuevas imágenes satelitales vuelven a colocar a Cuba en el centro de las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos. La base de inteligencia de Bejucal, ubicada al sur de La Habana y a poco más de 150 kilómetros de Florida, aparece con un nuevo sistema de antenas que, según un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, ya estaría operativo y sería capaz de interceptar y geolocalizar transmisiones de radio en un amplio rango de frecuencias. La instalación no es nueva. Durante años ha sido vinculada por funcionarios estadounidenses y especialistas con operaciones de inteligencia dirigidas contra Estados Unidos. Lo que cambia ahora es su capacidad. Las nuevas antenas forman un sofisticado sistema diseñado para localizar el origen de comunicaciones militares, navales y aéreas con mucha mayor precisión que las instalaciones anteriores. El informe también recuerda que no existe evidencia pública concluyente que pruebe quién opera directamente la base, aunque funcionarios estadounidenses han señalado en distintas ocasiones que China mantiene instalaciones de inteligencia en Cuba, y los analistas consideran que Bejucal probablemente sea una de ellas. No se sabe. Sé que es militar eso, pero para ahí no se puede pasar. Para entrar ahí tienes que tener un acceso. Es decir, hay un solapín que tienes que tener una contraseña. La revelación llega en un momento especialmente delicado. La administración estadounidense ha endurecido la presión sobre el régimen cubano y en una orden ejecutiva emitida este año, citó la presencia en la isla de instalaciones de potencias extranjeras que representan riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos. Para analistas de seguridad, la ubicación de Bejucal convierte a Cuba en una plataforma privilegiada para vigilar parte del sureste de Estados Unidos, el Caribe y el Golfo de México. Es una realidad que recuerda los años de la Guerra Fría, pero ahora con tecnología mucho más avanzada y en un escenario de creciente competencia estratégica entre Washington y Beijing. Más allá de las nuevas antenas, el mensaje es estratégico. Cuba vuelve a ocupar un lugar en el tablero de la competencia entre las grandes potencias. Y mientras Washington incrementa la presión sobre La Habana, cualquier expansión de estas capacidades de inteligencia podría convertirse en un nuevo punto de tensión entre Estados Unidos, el régimen cubano y China. Enrique López para América Noticias. El misterio terminó. Las autoridades migratorias de Estados Unidos revelaron por qué permanece detenida Alina Rosales Aguirre Urreta, hija del histórico general Ulises Rosales del Toro, uno de los hombres más influyentes del régimen cubano durante décadas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó que enfrenta un proceso de deportación tras permanecer en Estados Unidos más tiempo del permitido por su visa de turista. Alina ingresó legalmente por el Aeropuerto Internacional de Orlando en noviembre de 2023, pero su autorización para permanecer en el país venció en mayo de 2024 y nunca regularizó su situación migratoria. La aclaración oficial pone fin a las especulaciones que rodeaban el caso desde su arresto en una clínica de cirugía plástica del sur de Florida, donde trabajaba como asistente. Ahora será un juez de inmigración quien determine si puede permanecer en Estados Unidos o si será deportada. El caso ha generado una enorme repercusión porque su padre no es un funcionario cualquiera. Ulises Rosales del Toro fue jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ocupó varios ministerios y formó parte del buró político del Partido Comunista, integrando durante años el círculo más poderoso del régimen. La noticia también reavivó el debate dentro del exilio cubano sobre los familiares de altos dirigentes que terminan viviendo o buscando oportunidades en Estados Unidos, mientras millones de cubanos continúan enfrentando una profunda crisis económica dentro de la isla. Sin embargo, el proceso continúa abierto y cualquier decisión del tribunal podría tener un fuerte impacto político y mediático. El expediente apenas comienza. La decisión del juez será seguida muy de cerca, no solo por sus implicaciones legales, sino porque vuelve a poner bajo la lupa a las familias de la élite del régimen cubano y su relación con el país al que durante décadas han señalado como su principal enemigo. Informó Leticia Grau para América Noticias. La estrategia de presión de la Casa Blanca parece estar dando resultados. El vicepresidente J.D. Vance confirmó que Irán aceptó nuevamente el ingreso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, un paso considerado clave para evitar que Teherán retome el desarrollo de un arma nuclear. Vance calificó como muy positivas las conversaciones celebradas en Suiza y aseguró que ambas partes se sentaron las bases para un acuerdo más amplio. Además, afirmó que los activos iraníes que serán desbloqueados estarán bajo mecanismos de supervisión para impedir que ese dinero termine financiando grupos terroristas.
Como parte del entendimiento, la administración Trump anunció una suspensión temporal de las sanciones al petróleo iraní. Durante los próximos 60 días, Irán podrá volver a exportar crudo mientras cumple los compromisos adquiridos en la negociación. El secretario del Tesoro Scott Bessent explicó que la decisión fue posible después de que Teherán garantizara la libre navegación por el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta y por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La reapertura de Hormuz reduce el riesgo de una nueva crisis energética internacional y ayuda hasta a estabilizar los precios del combustible, uno de los principales temores de los mercados tras las tensiones militares de las últimas semanas. Mientras tanto, otro frente sigue abierto. Vance confirmó que continúan las conversaciones para reducir la tensión entre Israel y Hezbollah en la frontera con el Líbano. Incluso fuentes israelíes aseguran que el gobierno estudia retiradas limitadas y simbólicas de algunas posiciones si las negociaciones siguen avanzando. Hace apenas unas semanas el mundo hablaba de una guerra regional. Hoy el escenario comienza a cambiar. Inspecciones nucleares, reapertura del estrecho de Hormuz y alivio temporal de las sanciones marcan un giro que podría redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente. La gran pregunta ahora es si Irán cumplirá lo prometido o si la tregua volverá a romperse. Leticia Grau para América Noticias. La dirección del partido, del Estado y el gobierno comunica a nuestro pueblo que en horas de la mañana de este domingo 21 de junio falleció el histórico comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, héroe de la República de Cuba y del trabajo. La muerte de Ramiro Valdés no solo marca el final de una de las figuras históricas del castrismo, también vuelve a colocar bajo la lupa el origen y el funcionamiento del aparato de inteligencia y represión que ayudó a construir desde los primeros años de la revolución. Mientras el régimen lo despide como un héroe de la República y Miguel Díaz-Canel aseguró que su muerte le duele como la de un padre, fuera de Cuba el tono ha sido muy distinto. Congresistas cubanoamericanos lamentaron que Valdés falleciera sin responder ante la justicia por las violaciones de derechos humanos que durante décadas le atribuyeron organizaciones del exilio y familiares de víctimas. Pero hay otro elemento que vuelve a cobrar fuerza este lunes. Una investigación del periodista e historiador César Reynel Aguilera plantea que Ramiro Valdés no solo fue uno de los principales arquitectos del sistema de seguridad del castrismo, sino también una de las figuras con mayores vínculos con los servicios de inteligencia soviéticos durante los años más intensos de la Guerra Fría. Ese señalamiento reabre un viejo debate sobre la profunda influencia que tuvo la antigua Unión Soviética en la organización de los organismos de inteligencia cubanos, una estructura que marcó durante décadas el control político, la vigilancia interna y la persecución de la disidencia. Las reacciones en redes sociales también reflejan esa división. Mientras los medios oficiales destacan su lealtad a Fidel y Raúl Castro, numerosos cubanos recuerdan a Valdés como uno de los principales responsables del sistema represivo que obligó a miles de personas al exilio, la cárcel o el silencio. Ramiro Valdés murió a los 94 años, pero el debate sobre su papel en la historia de Cuba apenas vuelve a comenzar. Para el régimen fue uno de los fundadores de la revolución. Para muchos de sus críticos fue uno de los hombres que ayudó a diseñar y sostener durante décadas el aparato de control político más temido de la isla, informó Jesús Pérez para América Noticias. Nuevo pulso entre la administración Trump y la ciudad de Santuario. Un ciudadano cubano acusado de fraude fue liberado por una cárcel de Nuevo México, pese a que ICE había solicitado mantenerlo bajo custodia para iniciar su deportación. Horas después, los agentes federales tuvieron que salir a buscarlo. Se trata de Reinier Rodríguez Hernández, arrestado inicialmente por un presunto esquema de fraude con tarjetas bancarias. Según ICE, el Centro de Detención del Condado de Bernalillo ignoró la orden de retención migratoria y decidió dejarlo en libertad. La respuesta federal no tardó. Agentes de ICE desplegaron un operativo en Albuquerque, localizaron al sospechoso y lo capturaron nuevamente para colocarlo bajo custodia migratoria. Para la administración Trump, este caso demuestra por qué las políticas santuario siguen siendo uno de sus principales blancos. La Casa Blanca sostiene que cuando una cárcel libera a un inmigrante reclamado por ICE, obliga a los agentes a realizar arrestos en la calle, incrementando el riesgo para los oficiales y para la población. ICE insistió en que las órdenes de retención existen precisamente para evitar este tipo de situaciones,
permitiendo que un detenido pase directamente de la cárcel a custodia federal sin necesidad de operativos adicionales. El caso llega mientras el gobierno continúa endureciendo su política migratoria, acelera las deportaciones y aumenta la presión sobre estados y condados que se niegan a colaborar con las autoridades federales. Más que un simple arresto, este caso se ha convertido en otro frente de la guerra entre Washington y la ciudad de Santuario. Para la administración Trump, cada liberación como esta es una prueba de que algunos gobiernos locales siguen obstaculizando la aplicación de la ley migratoria, y el mensaje de ICE fue claro: si una cárcel los deja salir, los agentes federales irán a buscarlos. Para América Noticias, Camilo Lavastilla. Durante años, gran parte del debate europeo sobre Cuba giró alrededor del embargo estadounidense. Ahora, el lenguaje empieza a cambiar. Alemania afirmó que la crisis cubana no puede explicarse únicamente por el embargo y calificó el sistema de la isla como un régimen de injusticia, responsabilizando al propio modelo político y económico por el deterioro que vive el país. El mensaje llega casi al mismo tiempo que otra advertencia desde Bruselas. La alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, aseguró que es preferible negociar una reforma ahora que enfrentar un derrumbe más adelante. Además, reclamó el fin de la represión política, una mayor apertura económica y dejó claro que la ayuda humanitaria europea no equivale a un respaldo al gobierno cubano. La crisis económica en Cuba está llegando a un punto de quiebre. El pueblo cubano merece oportunidades y libertad, no más control y aislamiento. Es fundamental que los cubanos tengan el derecho a decidir su propio destino. Está claro que la represión política debe terminar y que la economía debe transformarse para brindar al pueblo cubano más oportunidades que ellos merecen. Mientras tanto, el régimen intenta impulsar un paquete de reformas económicas para enfrentar la peor crisis en décadas, pero enfrenta un escenario internacional cada vez más exigente y con menos disposición a aceptar sus explicaciones tradicionales sobre el origen de la crisis. El mensaje que llega desde Europa parece marcar una nueva etapa. Ya no se trata solo de pedir cambios económicos. Ahora, las principales capitales europeas empiezan a exigir transformaciones políticas como condición para que Cuba recupere credibilidad ante la comunidad internacional, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Panamá quiere convertirse en el nuevo escenario de un posible acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. El gobierno panameño anunció que está dispuesto a servir como mediador y ofrecer su territorio para facilitar un diálogo entre ambos países. Panamá se ofreció para ser un país donde ese diálogo podría tener lugar, ¿no? Los cubanos aceptaron, los Estados Unidos no han aceptado, pero sí lo ven como una posibilidad. Simplemente por promover, podemos incentivar que el diálogo culmine en un entendimiento y en concesiones que permitan que la sociedad cubana avance hacia un progreso del siglo XXI, hacia una apertura económica y sí, hacia un proceso político que poco a poco satisfaga los intereses de los cubanos. La propuesta llega en un momento especialmente delicado. Mientras Washington mantiene abiertas conversaciones con La Habana sobre temas migratorios, seguridad y cooperación, la presión política y las sanciones contra el régimen cubano siguen marcando la relación bilateral. El ofrecimiento también ocurre cuando Panamá mantiene diferencias con el gobierno cubano por la situación de varios ciudadanos panameños detenidos en la isla, lo que convierte esta iniciativa en un movimiento diplomático de alto perfil. Para Panamá, su posición geográfica y su histórica relación con ambos países podrían convertirlo en una sede neutral para futuras negociaciones. Sin embargo, cualquier avance dependerá de la voluntad de Washington y de La Habana para sentarse nuevamente a negociar. Por ahora es solo una oferta, pero el mensaje ya fue enviado. La gran incógnita es si ambos gobiernos están realmente listos para dar el siguiente paso, informó Enrique López para América Noticias. Noticias en un minuto. Ana María Daniel, pareja del reggaetonero cubano El Micha, volvió a saltar públicamente en defensa del artista con un video difundido el viernes pasado en Instagram, en el que denuncia el bullying y el acoso que, según ella, ha sufrido el cantante.
Nadie sabe lo que ese hombre está sufriendo y cómo está física y mentalmente. ¿Ves? Debería darle vergüenzas a todos. Ana María también apuntó directamente contra otros artistas que han lanzado canciones atacando al reggaetonero. Cuando sin embargo aquí hay una pila de muchachones haciendo canciones. Ayer, que si un puente, que si no sé qué. El nuevo video de Ana María cierra con una invitación directa al debate. Vamos a hablar, hablemos. Dale, que yo quiero hablar. Una frase que sus seguidores interpretaron como señal de que aún quedan cosas por decir sobre esta historia.